Dicen que en Israel no hay montañas altas, pero hay montes que tocan el cielo. Montes donde Dios habló, donde profetas lloraron, donde la historia fue escrita con fuego, sangre y fe. En este video, amigo, quiero invitarte a un recorrido por los montes más sagrados, más dramáticos y más reveladores de esta tierra. Montes donde se decidieron destinos, se abrieron los cielos y se sellaron pactos eternos. No estaré físicamente en todos ellos, es que ya lo estuve y los mostraré en los momentos en los que los escalé. Cada imagen, cada versículo y cada historia, quiero que sientan que están subiendo conmigo, porque Israel, cada monte, es más que una elevación geográfica, es un altar, es una pregunta, es una respuesta y a veces es todo eso al mismo tiempo. Salgamos de viaje. Primera estación, el Monte Moriah, el lugar donde se entrega todo. Comenzaremos este viaje en el monte más sagrado de todos, el Monte Moriah, que no es el más alto ni el más verde, pero es el más cargado. Cargado de historia, de fe y de fuego. Aquí Abraham subió con su hijo Isaac. Subió sin saber por qué. Subió con una orden imposible. Subió con un cuchillo en la mano y un corazón partido en dos. Y aquí, en este lugar, estuvo dispuesto a entregarlo todo. Moriah es el monte de las decisiones imposibles, el lugar donde la fe no se explica, se prueba. Donde no se habla de Dios, se lo escucha. Donde no se entiende el camino, pero se camina igual. Siglos después, aquí mismo, el rey David compró esta montaña no por interés político, no por expansión territorial, sino porque supo que aquí se tocaba el cielo. Y fue su hijo, el rey Salomón, quien levantó sobre estas piedras el primer templo. El arca de la alianza descansó aquí, los sacrificios subían desde aquí y desde aquí la presencia divina se proyectaba al mundo. Hoy quedan piedras, ruinas, pero también queda una promesa, que el que viene aquí con el corazón abierto nunca se va igual. Porque en el Monte Moriah uno no solo recuerda lo que pasó, uno siente lo que aún está por venir y entiende que hay lugares donde el alma se pone de pie, aunque el cuerpo esté de rodillas. Aquí no solo se recuerda lo que pasó, uno siente lo que aún está por venir. Y eso es lo que mantiene en pie a millones. La esperanza del tercer templo, un lugar donde la humanidad entera se reconciliará con lo eterno. Un lugar que no será solo de un pueblo, sino de todos los que buscan el Creador con sinceridad. Y muchos creen que aquí será la primera visita del Mesías. Y cuando llegue o retorne, no traerá armas, sino luz. Y con esa luz se encenderá nuevamente este monte. Llegamos al Monte Carmelo, el fuego de la decisión. Subimos ahora a este monte verde y silencioso que alguna vez fue escenario de uno de los momentos más intensos de toda la Biblia. Aquí el profeta Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal, solo contra todos, sin respaldo político ni religioso, sin templo ni ejército, solo con su voz, su fe y su verdad. Fue un tiempo oscuro de confusión espiritual donde el pueblo ya no sabía a quién adorar y Elías los desafió a decidir. Si el Eterno es Dios, seguidlo a Él. Y si es Baal, seguid al Baal. Pero no sigan jugando a servir a los dos. Y en este mismo lugar, en este mismo monte, pidió una prueba, que el Dios verdadero respondiera con fuego. Y el fuego descendió del cielo. Un fuego real, puro, incontestable. No para destruir, sino para despertar. Porque el Monte Carmelo no fue solo un milagro de fuego, fue un terremoto espiritual. El pueblo cayó de rodillas y gritó: Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim. El Eterno es Dios, el Eterno es Dios, dijo. No por miedo, sino porque no podían negarlo más. Pero la historia no terminó ahí, porque después del fuego vino la persecución. Elías tuvo que huir. El poder no tolera a los que incomodan y sin embargo, lo que él encendió aquí no se apagó nunca.
Por eso hasta hoy, en muchas tradiciones, se cree que Elías volverá antes de la redención final y no para repetir milagros, sino para volver a provocar esa decisión interior. Porque el Monte Carmelo no es solo historia, es el monte donde cada generación tiene que volver a preguntarse de qué lado está, a quién le cree y si todavía queda algo dentro que pueda arder de verdad. Y ahora, amigos, llegamos al monte Gerizim, el monte de la elección. El monte que vecina con el monte Ibal, dos montes enfrentados, separados por un valle, pero unidos por una ceremonia que marcó el alma del pueblo de Israel. Después de 40 años en el desierto, cuando el pueblo entró por fin a su tierra prometida, no lo hizo celebrando, no lo hizo conquistando, lo hizo parándose frente a una pregunta. Desde un monte, las bendiciones. Desde el otro, las maldiciones. Desde uno, la voz que dijo, si escuchás los mandamientos, vivirás y serás bendecido. Desde el otro, si los rechazás, serás maldecido. No hay espectáculo, no hay milagros, solo una declaración pública y colectiva. Esta tierra no es un regalo, es una responsabilidad. El monte Gerizim representa la fidelidad, el compromiso, el esfuerzo constante para vivir de acuerdo a algo más grande que uno mismo. El monte Ibal representa lo contrario, la desconexión, la indiferencia, la autosuficiencia que no necesita a Dios ni a nadie. Y entre ambos, nosotros, el pueblo, escuchando, eligiendo, porque la tierra se hereda, pero el pacto se renueva con cada generación. Hasta hoy los samaritanos siguen considerando el monte Gerizim como el lugar más sagrado de todos. Ellos quedaron aquí aferrados a esta montaña, mientras que el resto del pueblo siguió hacia Jerusalén. Pero la raíz es la misma, la idea de que desde este monte se oye algo que no viene del mundo, sino de lo alto. Una voz que nos recuerda que no hay tierra prometida sin compromiso, que no hay bendición sin fidelidad, que vivir en esta tierra no es solo derecho automático, es una elección que se renueva cada día, porque cada generación, al igual que la primera, tiene que elegir entre Gerizim o Ibal, entre la bendición o la maldición, entre la luz y la oscuridad, entre conectarse o desconectarse. Entre vivir como pueblo o simplemente sobrevivir como masa. El monte está ahí, la voz también. Lo único que falta es decidir de qué lado queremos estar. Amigos, si es que llegaron hasta aquí y les gusta el material, los invito a suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Ahora sigamos nuestro viaje por las alturas de Tierra Santa. Llegamos al Monte de los Olivos, la espera frente a lo eterno. El Monte de los Olivos no es solo un mirador, es una frontera entre lo visible y lo invisible. Está frente a Jerusalén, pero no es Jerusalén. Es de donde se la contempla, se la desea, se la teme y se la ama al mismo tiempo. A lo largo de la historia, este monte fue escenario de oración, de llanto, de profecía y de despedidas. Aquí reyes subieron con humildad, profetas hablaron con dolor y generaciones enteras enterraron a sus muertos mirando al templo. Porque el Monte de los Olivos es también un cementerio, uno de los más antiguos del mundo. Cientos de miles de judíos pidieron y siguen pidiendo ser enterrados aquí con la mirada fija en la ciudad santa. Porque según la tradición, según la fe, cuando llegue el día final y se cumplan las profecías, los primeros en resucitar serán los que descansan aquí. El profeta Zacarías lo describió con claridad. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte se partirá por la mitad. Es una imagen fuerte. El monte se parte, no para destruir, sino para abrir un nuevo camino. Un camino de regreso, un camino de restauración. Este monte es también el monte del silencio. No tiene altar, no tiene templo, no tiene celebraciones, tiene tumbas, tiene vientos, tiene árboles milenarios y una vista que corta el alma. Porque desde aquí uno puede ver todo, pero también puede entender que aún no todo ha llegado. Es un lugar de espera, de expectativa, de confianza. Y por eso miles de personas vienen cada año a orar aquí, a pedir, a agradecer, a llorar. Porque hay montes que nos hablan y hay montes que nos escuchan.
El de los Olivos hace ambas cosas. Escucha la oración de los que no tienen voz y susurra promesas a los que todavía creen. Estar aquí es mirar a Jerusalén con ojos de futuro. No como es, sino como puede llegar a ser. Es ver el templo ausente y sentirlo presente. Es estar afuera y, sin embargo, estar en el centro de todo. Porque este Monte de los Olivos no es un final. Es una puerta abierta a lo que fue, a lo que es y a lo que, con fe, todavía puede venir. Llegamos al Monte Tabor, la altura que revela. El Monte Tabor se alza solo, redondo, sereno, como una isla entre campos y colinas. No tiene la historia política del Moriah, ni el fuego del Carmelo, ni la tensión del Gerizim y Eibal, pero tiene algo que los demás no. Una soledad que invita a ver más allá. Desde aquí se domina todo el valle de Jezreel, desde aquí se ve lejos, pero también se ve hacia adentro. Este monte no es el escenario de grandes batallas, aunque aquí Débora y Barak reunieron al pueblo para vencer a Sísara. Este no es un monte de multitudes, es un monte de visión y por eso, desde la antigüedad, se lo consideró un lugar donde el alma se encuentra con lo eterno. El Tabor representa algo distinto. Representa lo que ocurre cuando uno se separa del ruido, cuando uno sube, se eleva, se despega un poco de lo cotidiano y empieza a mirar con otros ojos. No es casual que muchos vean este monte, entre otros Jesús, como símbolo de revelación. Porque en los montes más decisivos de la vida no basta con fuerza ni con fuego. Hace falta claridad, hace falta visión, y el Tabor es eso, una altura silenciosa desde donde todo se entiende mejor. Amigos, después de visitar los montes de Israel, después de pasar por el sacrificio, la decisión, la promesa, la fe, la lucha y la espera, llegar al Tabor es como hacer una pausa para ver el mapa completo. Desde aquí se puede mirar hacia todos lados, hacia lo que fue, hacia lo que es y hacia lo que aún está por venir. Y por eso este es el lugar ideal para cerrar este viaje, porque en cada monte que recorrimos había un mensaje. El Moriah nos habló de entrega, el Carmelo de decisión, Gerizim de elección, el de los Olivos de esperanza y el Tabor, nos habla de perspectiva. De que todo lo que vivimos tiene sentido cuando lo miramos desde lo alto. No desde la soberbia, sino desde la comprensión. No desde el poder, sino desde la humildad de quien sube, no para dominar, sino para entender. Israel no es una tierra de montañas altas, pero sí es una tierra de montes que tocan el alma. Y cada uno de ellos tiene algo que decir, algo que enseñar, algo que revelar. Si supimos escucharlos, entonces bajamos de ellos siendo otros. A mí me pasó, más consciente, más fiel, más humano y con el corazón un poco más cerca del cielo. Amigo, amiga, si quieres una continuación con más montes, házmelo saber en los comentarios. Aún quedó en el tintero el Monte Gilboa, el Hermón, el del precipicio, Masada, el de Sodoma, el de la tentación. Esos son unos ejemplos. ¿Qué me dicen? Shalom.